para describir de lo que nos estás hablando, eh, has mencionado y me gustaría subrayar eh, esto de respetar el lugar, ese minimundo, que llámese como se llame, el contexto, el ambiente como un todo, que le sumo el factor humano como charlábamos al principio, ¿no? Yo claro, recuerdo una charla de Alberto Antonini y digo, sí. yo escucho el nombre de Alberto Antonini y digo, el señor menos es más. Es, es una frase hecha que mucha gente pronuncia, pero es la persona que le encontré con mayor fuerza, contundencia reflejada en él. Sí, Alguien que condensa un gran conocimiento, un gran talento para aplicar ese conocimiento con simpleza, sí, como que ¿viste? Cuando dicen, señor, qué caro me cobró un plomero, por ejemplo, en realidad no le cobré el cambiar el cuerito, le cobré mi conocimiento, ¿no? sí, 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 Hay sí, 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 todo un bagaje, que vos lo describías mucho mejor que yo, el tema de eh, todo lo que cada uno va aportando y se va a su vez retroalimentando con la experiencia posterior eh, y se va volcando para hacer sintonía fina, para sintonizar, valga la redundancia, con ese contexto para poder expresarlo. Es una armonía de factores. El conjunto, el viñedo, los clones y las personas que interpretan, trabajan, sí, estudian, van viendo la evolución. Y otro de los temas, vos has hablado al principio de la ánfora, has hablado en algunos vinos usando eh, toneles, no barricas sí, chicas, sí, es bien diferente la incidencia. Bueno, todos sabemos la ecuación de sí, oxidación sí, versus, o sea, con una barrica es como una inyección de roble, un punch, un golpe de roble sí, comparado con los toneles medianos y más grandes. sí, eh, y incluso algunos vinos de alta gama, de alta calidad, que se lucen puros, sin sí, intervención de madera. sí, sí, Eh, sí, sí. es algo, me importa recordar y repasar y subrayar, ¿no? Eh, ¿qué, qué idea futuro de desarrollo? En ese desarrollo que es prueba, error y mucho tiempo para evolucionar. Sí, eh, ¿Qué, qué apuntan ustedes en el horizonte del emprendimiento de sì. Alto Las Hormigas? ¿Qué tienen en carpeta, en mente apuntar? Ma io ti dico, io veo que seguramente en todo el mundo tenemos el desafío del calentamiento global, ¿no? Sí, La viña es afectada, ¿no? La viña es afectada, eh, la producción baja en promedio, etcétera, mas sobre todo el estilo de los vinos, ¿no? Pero ahí hay que, io penso, realmente salir un poco del molde y pensar otras cosas, porque la respuesta de ir más arriba, que es un poco la respuesta que se ha dado en general, es válida, sí, hasta un punto, ¿no? claro. Hasta un punto porque el riesgo después de eventos extremos, heladas, etcétera, Es alto, claro. sí, llega a un punto
complicado, llega a un punto complicado. El último Master of Wine salido de Italia, en Italia tenemos dos Master of Wines, ¿no? El ¿Mm? último ha hecho una tesis sobre parrales, ¿no? Sí, Y un poco reflotando esta idea que está bastante mal vista en el círculo de la inteligencia del vino y de lo que hacen altísima calidad, ¿no? El parral se consideraba para cantidad, no para calidad. calidad, claro. Sí, Sí, han aparecido, siempre hubo algunos parralitos interesantes, ponerle en algunas regiones un poco extrema, como puede ser en los Alpes, ponerle, o así, porque obviamente eran regiones muy extremas y había como una viticultura diferente, viticultura, ¿no? De gran altura, de montaña, de terraza alta, etcétera. Pero, por ejemplo, existe un vino que es el Montepulciano di Abruzzo, en donde muchos viñedos, o casi todo, son en parral. Y si bien es una región que hace mucho vino un poco de cantidad, pero hay algunos vino realmente fino y realmente de alta calidad. Yo creo que un elemento para enfrentar el cambio climático puede ser el parral, porque el parral protege, y, refresca los racimos. e- e este aumento de producción, que no debe ser descontrolado, digamos, pero te hace subir la acidez. Entonces, encontrarle la ecuación, porque el calor te baja la acidez tanto, que Claro, es un problema. sí. Eh, Nosotros solo hacemos vino con acidez natural. O sea, para mí la acidez natural es fundamental y a mí me gusta la maloláctica plenamente desarrollada. Yo los vinos que no hacen maloláctica, yo le encuentro una acidez que no es de mi gusto, yo le encuentro una acidez metálica. Agresiva, mucho más, sí, No, más no, rústico, sí. no, sí, no, no, no se abre el vino, no es un vino humanista, tú decías humanista, no es muy humanista la, ¿no? Ese tipo de acidez. Entonces, para seguir haciendo vino con acidez enteramente natural y con maloláctica completamente desarrollada, tenemos que salir un poco del molde y emprender nuevo camino. Yo considero, por ejemplo, el Parral, hay que reconsiderar, ¿no? Muy Eh, interesante. sí, Algo simple aquí se ha desarrollado en forma natural antiguamente, sobre todo en el este sí, mendocino, ni que hablar, el sí, parral, pero sí, que era directamente relacionado con la cultura que traían los pioneros, en su inmensa mayoría italianos y algunos españoles. Y yo, sí, así un poco metafóricamente, salvando las grandes distancias, recuerdo que en cada patio, o casi en casi todos los sí, patios de las familias inmigrantes de la generación de mis padres, había un parral claro. para refrescar el Hace un poquito, patio y además porque se consumían esas uvas y hasta algunos se se atrevían a hacían hacer vino. el vino que podían, ¿no? Yo El tengo una anécdota patero, de mi abuela que vos sabrás eh, interpretar. En dialecto siciliano, tintu quiere decir malo, berreta, ordinario, tintu. sí, Eh,
Y cuando vino mi abuela, yo era muy chico y la conocí cuando ella vino, ¿no? A Sí, Argentina a visitar a la parte de la sí. familia que había llegado a Argentina. Y dice, ¿y con esta uva qué haces? Y mi padre le dijo, no, no es una uva que valga la pena para hacer vino, podemos usarla como fruta. No, no, yo voy a hacer vino, pues ellos allá hacían vino, ¿no? Y, y decía, bueno, vos tráeme estos elementos que yo lo preparo. Bueno, hizo el vino y cuando llegó el momento de probarlo, para resumirlo rápido, dijo en dialecto, Pit davvero è vino tinto. De verdad es vino tinto, Ah, pero ella porque le llamaba la atención el vino rosso, que acá le decían vino tinto. Dice, ¿cómo le llaman vino berreta al vino rojo? O sea, viste ese juego de palabras de confusión de pues sí. idiomas de lo que Lo hablábamos al falso principio. hermano, lo que le dicen lo falso hermano, ¿no? Que suenan iguales las palabras, pero no quieren para nada decir la misma cosa. Sentido diametralmente opuesto, ¿no? Sí, Y, sí, sí. y se Qué rindió buena diciendo anécdota. realmente, ¿no? Pero No bueno, da. la anécdota familiar que me fui un poco fue No, no, por el es hecho muy de, simpática, es muy divertida, y- Esteban. Además que para mí la, las historias de la inmigración yo la encuentro riquísima siempre, ¿no? O sea, son historias, digamos, que tienen una riqueza de vida, una riqueza humana incomparable. incomparable. Y bueno, yo Sí. muchas veces sostengo y no concuerdo con aquellos que cuando en la misma bolsa vinos del Nuevo Mundo son características y orígenes de la vitivinicultura, sobre todo de la vitivinicultura, no sé si llamarle moderna, pero reciente de Argentina, que Mm, coincidió con esa fuerte ola inmigratoria, eh, al menos en sus orígenes, y conserva gran parte de eso, la vitivinicultura en Argentina ha, ha tenido y tiene bastante que ver con sus orígenes de esos inmigrantes eh, que empezaron con aciertos y errores eh, muy diferente a otros países llamados claro, del Nuevo Mundo. Y claro. No, cada uno no, es singular. el concepto de nuevo mundo no me gusta, ¿no? Es un concepto No, a mí que hay que tampoco, superar. por eso. Es muy usada la palabra, así que Sí, tenemos que hacer la cuenta con el hecho que está muy usada, pero yo creo que hay que empujar para superar esta palabra porque bajo varios aspectos no está bien. Es muy distinta la viticultura que se instaló, por ejemplo, en Argentina con respecto a la viticultura de Australia, de Nueva Zelanda, de la misma California, yo digo, honestamente, yo la veo muy diferente, ¿no? El chiste que decía Alberto siempre decía que Argentina era el viejo nuevo mundo, ¿no? O sea, que, bueno, qué no, lindo escuchar eso. sí, o sea, él decía así, Argentina, el viejo nuevo mundo, el viejo nuevo mundo, porque no es que alguien ha instalado acá la viticultura para exportar, ¿no? Como emprendimiento exportador. Acá había consumidores, porque eran Sí, los inmigrantes que eran consumidores de vino, y tal entonces cual. se hacía vino para consumidores locales eh, Sí, se trataba de hacer vino un poco similar en gusto a lo que esta generación de gente que había venido estaba acostumbrada a tomar en su país de origen, que en fin, en gran mayoría era Italia, España, pero un poco de todo el Mediterráneo, si claro. queremos, si Ujú. queremos decir, porque en fin, los tomadores de vino de ahí vienen, ¿no? Del Mediterráneo. Entonces, es muy diferente
a industrias que se han instalado para exportar. Yo digo que eh, cuando tú tenés tu mercado ahí al lado, ¿no? Y cuando tú producís un producto que ya con un proceso, con una... ¿no? La exportación es una empresa grande, todo un sistema muy de gran escala. sí, Mendoza, la historia de la viticultura argentina, es una historia de pequeños productores, de viñateros que tenían una finquita. sí, sí. È una historia, y es una historia de consumidores que querían consumir el mismo producto que consumían en su país de origen, Ahí ¿no? de origen. Entonces, Sí, no tiene mucho que ver con la industria que se ha desarrollado y por esto cuando se hace una bolsa y se dice Nuevo Mundo, en realidad se pierde más información de la que se conserva, ¿no? Eh, totalmente de acuerdo. Nunca mejor descripto como lo decís. Y digamos, la verdad que no me dan ganas de ir terminando esta charla, pero los tiempos corren y tenemos que ver con más frecuencia, de mi parte al menos, de hacer lugar para disfrutarte y seguir charlando sobre distintos aspectos, básicamente del emprendimiento que ustedes tienen, pero del vino en general. Y digamos que este señor, Antonio Morescalchi, eh, vive, si hay esas zonas cuando algunos le dicen mi lugar en el mundo. Yo le prefiero decirle mi zona preferida, mi zona de la que me enamoré primero a través de los libros y después cuando tuve la suerte de visitar una parte, no todo, y lamentablemente poco tiempo, la zona de la Toscana. Este señor es un auténtico toscano. Eh, y yo diría que, bueno, más de uno de los oyentes espero que coincida conmigo, un personaje, y te lo digo como elogio, como piropo, un personaje renacentista, una persona completa, culta, cordial. Yo creo que también si hubiese podido elegir en qué etapa de la historia que uno estudia me hubiese gustado vivir, el Renacimiento. ¿Y dónde? En la Toscana. Eh, Florencia es una ciudad que me fascinó. A veces uno va con altas expectativas y eso puede tener riesgo. Por el contrario, no hizo más que consolidar y robustecer esa, esa imagen de esa plenitud, esa armonía entre cultura, eh, lugares naturales, bello, estético. eh, y armónico. Así que eh, Esteban, tenés muchas el gracias privilegio de venir de ahí. sí, muchas gracias por tu palabra muy linda. Muchas gracias a Placeres Divino. Para mí es un honor estar contigo, estar en el programa. Viste que para todos es un poco una música escuchar hablar bien de su lugar de origen. Sí, un poquito de suerte en haber nacido en Florencia y en Toscana, sí, seguramente. Un poquito de suerte, sí, hay que admitir que uno la tiene. Algo te enseña, ¿no? Hay que tratar de estar, de estar digno de la enseñanza que se puede tomar, porque yo digo que si no uno termina caminando entre los monumentos y no entendiendo nada de lo que lo rodea. Esto sería grave, ¿no? È un riesgo real Sí, sí. e, y sería grave. Afortunadamente yo soy curioso
no? Io penso che la curiosità è un gran, è un gran resorte, no? Sí, sí, bueno, está perfecta la descripción, es Eh, un gran resorte. eh, Y sos eh. un digno representante de esa Muchas gracias. bellísima Florencia y de la Toscana. Eh, bueno, más allá de esto no es para tirar flores, es realmente Sí, es la oportunidad de transmitírtelo lo que francamente pienso. Antonio, un placer gracias enorme charlar Esteban. contigo y Hasta la tantos próxima. temas que podríamos haber abordado, pero yo prefiero tener estas charlas así que vayan fluyendo eh, Sí. y con tranquilidad, más allá de los tiempos, porque Es bueno, muy nuestro programa placentero tiene una estar, duración. estar contigo en la transmisión. Eh, Seguramente pones el entrevistado en total ¿no? confianza y tranquilidad de expresarse. bueno, otra vez, mil gracias y Gracias a mucho más vos. por charlar contigo, que sea en breve. Te mando En breve, un en caluroso breve. abrazo Un y que sea abrazo, hasta pronto. Esteban.